constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Siete minutos. Muchas gracias, 2 de la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este arranque de la semana. Doña Linet Saborío me acompaña el día de hoy, ex vicepresidenta de la República, ex directora general del OIJ. Doña Linet, un gusto volverla a saludar. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Randall, por la invitación. Un placer saludar a todas las personas que nos escuchan. Gracias, doña Linet, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero recordarle a las personas que tenemos muchas plataformas para que nos escuchen. Nos pueden escuchar en la radio en vivo, pueden también observarnos a través de Facebook, donde ya arrancamos transmisión. Pueden observarnos esta noche a través de Canal 2 y pueden también descargar el podcast a través de nuestro servicio de podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Saludos a Johnny Montero, que nos saluda desde Tres Ríos, y a Marco Vargas, que nos están haciendo ya el reporte de sintonía, y también nos pueden escribir en el WhatsApp 899-35935, y a don Francisco José Jiménez. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar con lo más específico, doña Linet. ¿Es oficial o no es oficial? ¿Va a ser o no va a ser precandidata presidencial? Por favor. Muchísimas gracias, Randall. Bueno, es un tema en el que estamos trabajando, cada vez más cercanos al momento de señalar nuestra decisión. Estamos avanzando mucho, me encanta hablar en tercera persona y en plural, porque la verdad es que, en primera persona, perdón, y en plural, porque la verdad, mucha gente se nos ha ido uniendo en este movimiento, en este proyecto. Y bueno, yo creo que a lo largo y ancho del país ya hemos hecho contactos importantes, hemos escuchado a algunas personas de diferentes sectores también, y especialmente, Randall, me he tomado el tiempo para revisarlo con toda responsabilidad. Me parece que el tema de contexto país es uno de los elementos principales para considerar si con la experiencia, con el conocimiento que se tiene, con la voluntad, con el compromiso, con la hoja de vida, etcétera, eso es suficiente para tratar de aportar a un país que además en este momento hay algo fundamental que urge, y es comenzar a caminar nuevamente y a construir nuevamente juntos. Me parece que ese es un tema esencial y que por lo tanto debemos tomar el tiempo necesario para esa decisión. Sí, yo estoy seguro de eso, pero creo que ya tienen la respuesta a las preguntas retóricas que se ha hecho, es decir, si es suficiente o no es suficiente su experiencia, su hoja de vida, su conocimiento. Yo creo que tiene la respuesta, y es que sí, doña Linet. Sin embargo, podríamos dividirlo en dos, si me permite, para ser muy respetuoso. Por favor. Podríamos dividirlo entonces en una decisión de ser precandidata y en un lanzamiento de la precandidatura. Le entiendo y lo veo deseable que no lance una precandidatura ya, sino cuando caliente un poco más en términos generales por la situación país, pero me parece, y se lo digo con todo respeto, que está decidida, o están decididos, para hablar ahora yo en tercera persona del plural, a que sí buscarán la precandidatura del partido, si no, no se moverían tanto, doña Linet. Yo siento que eso es. Vamos a ver, Randa, yo le voy a comentar un poco mi proceso. Yo inicié exactamente de la forma que se lo planteé, cuando estaba con esa línea de decisión y de revisión. Comencé a decir, bueno, hay un elemento que es indispensable acá, y es un poco, ¿está dispuesta la gente a acompañarme? Porque usted puede tener la mejor intención del mundo, claro, y usted puede tener claridad o sentir esa claridad de querer aportar y de poder tener también una ruta, una hoja de ruta país. Usted se puede acercar a muchas de esas cosas, pero si no tiene un acompañamiento, me parece que cometería un grave error. Ese es el recorrido que estamos haciendo, y también eso me ha permitido llevar
a todo esto, pues un elemento fundamental, y es la necesidad, sin duda, de continuar trabajando o de retomar nuestra línea de trabajo desde un punto de vista regional. Eso es algo que tengo claro. Creo que está claro mi compromiso también de que, si Dios lo permite, quiero formar parte de todos los ciudadanos que quieren y que debemos realmente sumarnos a la situación país. En eso estoy clarísima, y por lo demás, pues esperemos un poquito como para dar los últimos toques y retoques a esto que es una decisión importante. Claro, pero entonces, interpretando lo que me acaba de decir, usted quiere ser precandidata. Lo que está midiendo para anunciar, para oficializar su precandidatura, es tener la base, si me permite, no suya, sino la base de personas para hacerlo con suficiente fuerza. Pero creo que está claro que usted quiere ser precandidata, doña Linet, ¿es así? Sí, Randall, y con un asunto muy interesante, la primera vez en mi vida, a pesar de que en muchas otras ocasiones grupos de personas o personas en particular se han acercado a planteármelo, es la primera vez que siento, y creo que lo hago desde un punto de absoluta responsabilidad. Cualquiera que conozca mi trayectoria y mi vida, tanto como profesional, como funcionaria pública, etcétera, siempre se ha tratado de eso. Y sí, tengo interés, sí quiero hacerlo, y quiero terminar básicamente consolidando este apoyo que ha surgido de una manera muy especial, y al momento que eso se tenga, vamos a dar a conocer con los detalles, claridad esos detalles. Los detalles de esa precandidatura, que me parece que está decidido en su interior, doña Linet, si me lo permite así. ¿Qué hace esta vez diferente a las otras en las que usted me cuenta le han ofrecido la precandidatura? Creo, Randall, que el país atraviesa por un momento absolutamente distinto, absolutamente distinto. Creo que mal haríamos si obviamos la situación y si dejamos pasarla. Creo que tenemos que sumarnos, Randall. Yo creo que esto trasciende cualquier organización política, inclusive en particular. Yo creo que esto es un tema país, es un tema al que debemos entrar con entusiasmo, con fortaleza, de manera unida también, y tener esa posibilidad y esa actitud de querer unir el país. Me parece que esto es básicamente lo que hace diferente, desde mi punto de vista, esta opción que ahora estoy valorando o he venido valorando en estas últimas 2-3 semanas. Doña Linet, yo tengo la particularidad de que yo empecé a trabajar en Monumental el 28 de agosto del 2004, es decir, recién acaba usted de ingresar a ser vicepresidenta de la República. O sea, yo ya trabajando viví el gobierno de don Abel y su vicepresidencia. Y yo tengo algunas dudas, no del gobierno, sino de lo que pasó después. Es decir, si quedan pachequistas aún o abelistas, no sé cómo llamarles. La última vez que hablé con don Abel, hace un par de años, 1 año y medio, que lo llamé por teléfono para invitarlo a un programa, me dijo, no, yo ya no quiero nada de eso, porque, es más, voy a usar la frase que él me dijo: Randall, si yo voy a decir un montón de tonteras y no quiero ir. Ok, entonces digo, yo entiendo la edad de don Abel y un montón de cosas, pero todavía existe de esa administración de la que ahorita hablamos, porque se habló con muy buenos números, de esa administración, doña Linet, aún queda, digamos, un bloque en la Unidad Social Cristiana dije pachequistas por identificar a don Abel, por supuesto, pero digamos, de miembros que apoyaron a ese gobierno de la República. Sí, claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Igual que hay de cada una de las administraciones también. Pero yo siento que, vamos a ver, los problemas que el país tiene, los retos que tiene, lo que debe enfrentar, no debe en momento alguno reposar únicamente en un grupo y tampoco en una visión. Me parece que esto tiene necesariamente que lograr impulsar y canalizar voluntades
hacia un acuerdo importante de relanzar esos niveles de desarrollo del país. Yo no me quedaría con un solo espacio, pero sí le contesto que sí, por supuesto, sí hay grupos que de alguna manera han estado en cada una de las administraciones del Partido Unidad Social Cristiana. Doña Nina, es curioso cuando yo la escucho, digamos, con el mensaje unificador que indudablemente está brindando el día de hoy, me pongo a pensar en las cualidades que yo conozco suyas, es decir, las que conoce el público en general, ¿verdad? La firme directora del OIJ, en algún momento, la eficacia ejecutiva vicepresidenta de la República, pero ¿qué características tiene usted, se lo pregunto con todo respeto, que le permitan liderar una unificación, una suma de esfuerzos, más allá de un grupo del Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, primero, yo siento que esas son líneas en las que se quiere trabajar y en las que se espera tener la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para lograr atraer esos diferentes grupos que puedan en un momento determinado llegar de manera conjunta y trabajar y construir esas alternativas, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, Randall, yo siento que hay un tema de convicción. Me parece que siempre es muy importante cuando lanzamos un mensaje decir, bueno, ¿de dónde viene? Bueno, es mi convicción. Cuando fui vicepresidenta de la República, comencé a trabajar fuertemente en un tema que en los últimos tiempos lo hemos visto en la palestra de discusión, ¿verdad? Ya ha estado en discusión. Y lo cierto es que es el Consejo Económico Social. Ese es un esfuerzo con el que arranqué en aquella administración, que logró sentarse en mesas constructivas, sectores empresariales, el sector sindical, cooperativismos, los solidaristas, las organizaciones no gubernamentales, y ahí podemos continuar, y lo cierto es que ese esfuerzo se vio plasmado en un momento determinado. Y en la práctica, ¿a qué nos llevó? En la práctica nos llevó a una paz social importante, especialmente cuando consideramos que aquello fue el preámbulo para preparar también y dejar al país con esos indicadores. Todo eso sumó, y dejamos unos indicadores que cuando posterior a nuestra salida se presenta una crisis, el país estaba en condiciones de enfrentar esa crisis. Yo creo que eso es algo también, y yo repito mucho el creo, pero es que a mí me mueve eso. Cuando no tengo esas convicciones, tengo un serio problema, ¿verdad? Porque el compromiso debe reposar, siempre he sentido especialmente en eso. Entonces vamos a ver, con esa visión, con esas necesidades claras que hay ahora, quizás por eso es que de alguna forma no he querido en esta ocasión dar espalda a la posibilidad de contribuir. Y eso es lo que pretendo hacer, Randy, contribuir. Yo tengo que confesarle que a mí, cuando yo veo la historia y particularmente la más reciente, me llama mucho la atención el gobierno del 2002-2006, porque hay una tormenta antes, ¿verdad?, de 2002, la que tiene que ver con el combo Elise, en lo particular, que divide al país y obliga además al expresidente Rodríguez a no pasar, digamos, a no impulsar la legislación. Después viene 2002, queda don Abel, acompañado por usted, por supuesto, como su vicepresidenta, y entonces de 2002 a 2006 hay, digamos, una paz social efectivamente importante, ¿verdad? Pese a que está la detención de los expresidentes, la caída de alguna manera en desgracia durante buena parte de los años del Partido Unidad Social Cristiana. Se acaba el gobierno de 2006 y volvemos exactamente a otra división social. El TLC en 2007, la crisis en 2008, es decir, es como un paréntesis, digamos, que uno podría hacer en la división social, pese a que enfrentó situaciones particulares. Bueno, el inicio de la negociación del TLC de don Abel, justamente en ese gobierno. ¿A qué podría usted atribuirle, digamos, esa paz social
que se vio en momentos tan turbulentos en el país, doña Linet? Yo creo que es el diálogo, pero no solamente el diálogo que tanto se menciona, no, es el diálogo franco, el diálogo abierto, el diálogo constructivo, el diálogo en el que todas las partes sienten que se llega a puntos claros y que eso va a tener sus efectos y que va a incidir de manera positiva en un proceso. Porque hablar de diálogo es la cosa más sencilla, de eso podemos hablar todos. Y ojalá que hablemos todos, porque además es sumamente importante, me parece que es uno de esos pilares fundamentales que sostienen la democracia, ¿verdad? Y que la hacen crecer. Pero bueno, yo siento, Randall, que algo que contribuyó fue eso. Luego de épocas fuertes, cuando arrancamos con esa forma de cercanía, también algo que se logró impulsar mucho, ¿verdad? Fue prevenir el conflicto que a veces se nos olvida. El diálogo no solamente soluciona conflictos, el diálogo nos permite avanzar, pero además el diálogo previene. Y entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a escenarios que resultan propicios para que las cosas buenas sucedan y para que aquellas que son difíciles, entre todos las podamos llevar de una mejor forma. ¿Por qué? Porque hay una mayor comprensión y porque nos lleva a algo que resulta fundamental, que es transparentar procesos, que es trabajar con mucha responsabilidad y con un buen involucramiento. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una especie de alternativa que yo llamaría una alternativa sana, una alternativa saludable y una alternativa en la que abre espacio para todas y para todos. Y cuando visualizo lo que está sucediendo en el país, especialmente de cara a los grandes retos que vamos a tener que enfrentar y las situaciones que tenemos hoy de empleo, por ejemplo, de una situación donde una serie de derechos se podrían estar afectando en este momento. ¿Por qué? Porque este periodo donde tenemos una situación de pandemia, en la que antes de eso ya veníamos arrastrando una crítica situación fiscal también. Randall, esto nos va a necesitar con una apertura y con una forma que yo diría facilite entendimientos, ¿verdad? Eso es lo que yo siento, creo firmemente en eso y bueno, por eso lo planteo de esta manera, Randall. Doña Linet, ¿qué características tiene usted de liderazgo para poder llevar a cabo ese diálogo en el que se llegue a acuerdos? Porque, por supuesto que no quiero minimizar su convicción, sin embargo, lo que estoy buscando es un elemento diferenciador. Tal vez todos los candidatos o precandidatos que pasen por estos micrófonos me van a decir que tengan convicción, tal vez la mitad sea cierto que tienen convicción, pero ¿cuál es su característica diferenciadora que yo digo, bueno, sí, doña Linet Saurio puede dirigir ese diálogo? ¿Qué la hace diferente? Bueno, uno, porque ya lo hice, ¿verdad? Ya lo hice, lo trabajamos, nos dio resultados y esos resultados fueron positivos y se observaron con toda claridad. Ese diálogo nos llevó también, y esa forma de trabajar, a establecer, por ejemplo, consejos regionales a nivel de todas las diferentes regiones del país y lograr con ello el involucramiento de una gran cantidad de funcionarios y también de ciudadanos que se sumaron a esos planteamientos. Pero además vamos a ver, Randall, yo siento que cuando estamos en situaciones de estas, tenemos que a veces llegar y hacer cosas distintas. Tenemos que ser a veces hasta disruptivos, si se quiere. Y bueno, quien le habla lo que ha sido es una mujer de mucha fuerza, de mucho trabajo toda la vida y que ha demostrado tener la posibilidad de llegar, de romper paradigmas, de abrir puertas donde hay que abrirlas, sin que eso provoque en ningún momento conflictos internos, sino al contrario, sumar esfuerzos. Entonces yo siento que esa misma forma de trabajar y que es la que ha acompañado mi carrera
es la que se observa. Y es ahí donde yo quisiera ver precisamente la diferencia. Ahí es donde quisiera ver la diferencia. Vamos a ver, Randall, desde que era muy joven, si algo me ha tocado es llegar a espacios que no eran espacios quizás muy amigables, pero esos espacios a mí nunca me han frenado. Nunca me han frenado porque lo que se puede compensar con buen trabajo, Randall siempre tiene una buena salida, ¿verdad? Entonces la convicción, por supuesto, que es muy importante, pero yo creo que la muestra de vida y lo que se ha hecho y cómo se ha hecho también resulta absolutamente indispensable y con una gran ventaja. Le coloca a usted con una curva de aprendizaje y una curva de experiencia que a hoy, que se necesita de tanto, tenemos la posibilidad inclusive de decir, bueno, busquemos mejoras a lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, pues esa sería, Randall, ese punto diferenciador. ¿No le parece? Porque puede ser coincidente con algunas personas también, Randall, perfectamente. ¿No le parece, doña Linet, que hoy el país es mucho más complejo y particularmente el panorama político de lo que había en 2002? Por supuesto. Claro, hay que también señalar lo siguiente. El problema es cuando usted se estaciona en el tiempo. Pero cuando usted no se estaciona en el tiempo, sino por el contrario, usted continúa creciendo, usted continúa estudiando, usted continúa relacionándose con toda la información correspondiente a país, eso nada más, Randa, lo que nos sirve, vamos a ver, es como esa base fundamental, esencial, y que se va remozando con el paso del tiempo, con la madurez de la persona también, ¿verdad? Con esa madurez donde acompaña entonces nuevas experiencias que a nivel internacional se dan, etcétera. El gran problema quizás es cuando usted se queda reposando, pero cuando usted se actualiza y se forma, y cuando es necesario hasta regresa a las aulas para hacerlo, yo siento que aquellos niveles de comparación lo que nos dan es posibilidades de mejora. Yo creo que yo y buena parte del país, doña Linet, le perdimos el rastro el 9 de mayo de 2006. Así que, por favor, cuénteme, desde ese momento hasta hoy, ¿qué ha hecho? Bueno, Randall, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. En realidad, yo nunca he sido una persona, como dicen algunos, a los que les queme el flash, no. Pues realmente he estado cuando tengo que estar públicamente. En estos años hice muchas cosas. Uno, dediqué más tiempo también a mi familia, una familia que me ha acompañado toda la vida, pero que lo cierto es que siempre resultan golpeados o sacrificados cuando se está en este tipo de trabajo, y por eso también con ellos he hecho espacios de conversación sobre esta intención. Estuve estudiando también, estuve en la academia también, estuve realizando algún tipo de trabajos para aportes institucionales. En fin, no he parado, Randall, no he parado. Y también en medio de todo eso, pues un acompañamiento especial en momentos difíciles, acompañando a mis padres, especialmente a mi padre, en una situación, digamos, de salud última, hasta su fallecimiento, que fue hace 3 años. Estos años me han dado posibilidad de ver y de vivir muchísimos aspectos que en ocasiones diario vivir fuerte en las experiencias laborales, en las instituciones que se han dirigido, etcétera, te llevan con mucha fuerza, ¿verdad? Fue una especie como de parón importante, donde no paré, eso sí, mi crecimiento, pero sí un parón de la función pública y un parón en algunos momentos, ¿verdad?, de la función pública, y un parón pues también de ese ir y venir que te lleva con una gran rapidez y que a veces no puedes siquiera observar con detenimiento lo que pasa. ¿Qué he estado haciendo en el último tiempo? Yo estuve en el Poder Judicial en una muy buena parte de mi vida, muy buena. Estuve en el Poder Ejecutivo, como usted lo señalaba, y además de esto que le contaba en recorrido, tuve la posibilidad también en este último tiempo de llegar y conocer la Asamblea Legislativa. Y eso me llamó mucho la atención
quise estar ahí ante la posibilidad e invitación que me hicieron. Y bueno, lo cierto es que he aprendido mucho, he visto ese teje y maneje de esa asamblea legislativa, y lo cierto es que hoy, sin haber estado como diputada en la asamblea, pero sí me ha permitido tener una experiencia muy valiosa también en el accionar legislativo visto desde dentro. Así es que todas esas son las cosas que he estado haciendo. Randall, en cuenta, estuve estudiando, y por eso le decía, hasta regresé a las aulas. Compartí maestría con una de mis hijas. En fin, me he mantenido muy, muy activa y aprendiendo mucho. Doña Linet, ¿cuál fue su papel en específico en la Asamblea Legislativa? He estado haciendo una asesoría en la Asamblea Legislativa. ¿En esta administración? Sí, correcto. ¿Con qué diputado o diputada? Con doña Shirley Díaz. ¿Con doña Shirley Díaz? Sí, de la fracción del Partido Unido Social Cristiano. Entiendo. Cuando usted salió del Poder Judicial, bueno, déjeme hacer una cosa, es que usted es muy joven. Es decir, yo tengo la referencia de doña Linet, por supuesto, en mi cabeza una vez, si no me falla la memoria, una vez que sale don Rafael Guillén es cuando usted asume la dirección del OIJ, ¿verdad? Después de Manuel Alvarado. Bueno, claro, estaba sí. Manuel Alvarado, después sigue usted, después sigue Jorge Rojas. Digo, la tengo presente, pero, y discúlpeme que diga su edad, pero usted tiene 60 años, doña Linet. Correcto. Sí, está súper joven. Entonces, digamos, porque yo decía, bueno, listo, salió del OIJ, y esa era mi pregunta. Yo decía, ¿cómo se gana la vida, doña Linet? Porque en algún momento dije, bueno, ¿cómo le vas a preguntar eso si salió pensionada del OIJ? Pero creo que no salió pensionada del OIJ, doña Linet. No, yo salgo... Salió muy joven. Yo salí por invitación de don Abel Pacheco, y claro, decidí acompañarlo, queriendo llevar en ese tiempo, eso fue algo que me impulsó, los temas de seguridad pues a un nivel realmente de decisión. Esa era mi propuesta, ¿verdad? Pero bueno, no siempre se le presentan a usted las cosas como usted lo planea. Precisamente por eso es que hay que pensar en todos los las diferentes posibilidades cuando usted quiere hacer un planteamiento como este del que estamos hablando. Por eso precisamente. Porque ojalá usted pudiera decir, bueno, esto van a ser 4 años tranquilos, no es que no sabemos a qué se va. Y por eso precisamente es que hay que sopesar las cosas muy bien. Yo salgo, voy a la campaña de don Abel Pacheco, y ahí es una experiencia importante también porque se recuerda que es por primera vez que se va a una segunda ronda, sí, por lo menos en los tiempos más modernos, digamos. Y de ahí voy efectivamente a gobierno, donde tengo en mi calidad de vicepresidenta una particularidad también, y es que me toca de alguna forma llevar las 2 vicepresidencias, ¿verdad? Uh-huh. Y posteriormente también... Desde el puro inicio. Exactamente. Y después de esto, bueno, yo tuve a mi cargo el Consejo de Seguridad Integral y Participación Ciudadana. En ese consejo trabajamos en el programa, etcétera. Posteriormente, por razones necesarias y tal, asumí el Ministerio de Planificación como un recargo, y eso lo mantuve hasta que se hizo necesario que asumiera el Ministerio de la Presidencia como recargo también. Y en ese Ministerio de la Presidencia yo concluyo. Por un periodo muy corto asumí el Ministerio de Justicia, o sea, siempre fui una vicepresidenta con recargo de algún ministerio, y ya como le digo, yo concluyo mi trabajo en la vicepresidencia y teniendo el recargo del Ministerio de la Presidencia. También ahí impulsé mucho, siendo ministra de Planificación, fue cuando impulsé mucho el Consejo Social, y posteriormente un trabajo muy fuerte para trabajar en la propuesta del Consejo Económico Social, que es donde le cuento que se hizo un esfuerzo muy bonito, muy efectivo con todos los diferentes sectores del país.
Ahí Manuel está diciendo, me cuenta un poco de historia, porfa, ¿por qué le tocó llevar las 2 vicepresidencias? Porque don Abel desconoció desde el inicio la vicepresidencia de don Luis Fishman, que era el otro vicepresidente de la República. Realmente no tuvo ninguna participación en el gobierno de don Abel. La vicepresidenta para las 2 vicepresidencias fue doña Linet. Doña Linet, discúlpeme, no sé si fue que me expliqué mal. Entiendo en qué se gana la vida hoy. O sea, es asesora de la diputada Shirley Díaz. Pero antes de ser asesora, digamos, en ese interim, ¿cómo se ganaba el salario? Bueno, yo he hecho varias consultorías también en algunos momentos y en otros, como le señalé hace un momento, estuve muy dedicada a mi familia, me volví a meter a las aulas, etcétera, y bueno, me di como una especie de, ¿qué será eso? Como una especie de descanso personal, y bueno, ahí a don Roger le tocó un buen acompañamiento en ese tiempo, pero bueno, realmente como acuerdo lo hicimos. Yo tenía muchos deseos de volver a las aulas y ponerme a estudiar y tal. Pero para los que pregunten, ¿quién es don Roger, el esposo de doña Linet? Sí, por favor, tiene toda la razón, qué pena. Sí, entonces, bueno, eso lo hicimos, y bueno, además efectivamente era una época difícil para mi papá por razones de salud, claro. Y entonces pues le dediqué bastante tiempo, gracias a Dios, una buena cantidad de, casi se podría decir como de añitos, pero con muchísimo gusto lo hice. Así es que bueno, la vida me ha dado posibilidad, Randall, de sentir satisfacciones muy profundas y muy especiales en diferentes campos. Claro. Tengo la duda, real, los vicepresidentes no salen pensionados, ¿verdad, doña Linet? No. Solo el presidente. No. Solamente el presidente, correcto. Es curioso, he escuchado a alguna gente, no necesariamente en la entrevista de hoy, en el pasado, pero hay una persona que lo puso en Facebook Live hace un instante. Dice, es que yo tengo la impresión de que en el gobierno 2002-2006 no pasó nada de nada. Y ese, tal vez usted lo habrá oído, yo he oído ese comentario, y decir, no, es que en el gobierno de Abel no pasó nada. ¿Por qué hay gente que tiene ese criterio, doña Linet, de que no pasó nada? Digo, que simplemente es como que seguimos por inercia, pero que no pasó nada importante. Bueno, no sé, en realidad si nosotros revisamos nuestros indicadores, fueron buenos indicadores. Me parece que hubo, además en la parte financiera, en la parte fiscal, un trabajo excelente el que se hizo. Eran épocas también, por ejemplo, si revisamos en seguridad ciudadana, uno de los delitos que siempre se toman como puntos para hacer las comparaciones entre épocas es precisamente el homicidio, por ser el delito capital, y eran épocas donde se hablaban de 6 punto y algo, 7%, por cada 100,000 habitantes. En este momento pues estamos hablando de cifras que realmente para muchos se consideran ya que escapan totalmente a niveles aceptables, digamos, de seguridad. Sin hablar, por supuesto, de los niveles de violencia también. Yo siento que hubo una buena gobernabilidad y, bueno, una buena gobernanza también. Yo siento que en ocasiones tal vez lo que pasa es que hay cierta obra de infraestructura que es la que se hace como más visible un accionar tal vez de una administración, puede ser tal vez eso. Realmente ahí pues se dejaron proyectos importantes financiados, etcétera, no todas las cosas pues dieron tiempo para realizar, pero realmente se hizo obra importante. Yo creo que sería un asunto como de desempolvar y, si es necesario, pues enviar algún tipo de información adicional, Randall, pero realmente se hizo una obra importante en todas las diferentes áreas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el Patronato Nacional de la Infancia, ahí se hizo un trabajo importantísimo, se hizo toda una evaluación al respecto, se trató de dejar nuevos planteamientos, nuevos derroteros, y fue en lo que respecta a la caja también se hicieron programas importantes, se hizo también pagos importantes hacia la caja. En fin, yo creo que sería un asunto como de revisar cada una de las diferentes áreas, pero bueno, también tuvimos momentos difíciles, como todas las administraciones, pero yo creo que en un buen balance
fue una buena administración, sin duda. Yo, así como le conté una de las frases que he escuchado y que Mariano Rodríguez fue la persona que la estudió aquí, lo puso, hay otra frase que he escuchado con alguna frecuencia, particularmente en los últimos 2 años, después de que se da esa explosión de partidos religiosos. Y es que hay gente que dice que lo que le urge a Costa Rica, y quiero su opinión, es un PUSC ateo. A mí me hizo gracia también. Yo también, sí, créanme que me hizo mucha gracia también. Pero bueno, un partido con los principios ideológicos y pragmáticos, digamos, del PUSC, sin el elemento religioso, sin ser conservador necesariamente en lo social, un PUSC ateo. Bueno, yo lo que siento, Randall, tal vez es buscando esos puntos importantes en que pueden haber convergencias. ¿Quién no cree en el humanismo? Plantearía yo, ¿verdad? Si nosotros partimos de ese humanismo, dejemos tal vez por ahora solamente como para el planteamiento que hace la persona que realiza esa consulta, dejemos por fuera cuál sea su posición, la posición de quien lo plantea, cualquiera que sea ateo, sea creyente, lo que sea. Yo creo que nosotros podemos converger en ese punto que es el humanismo. Obviamente, usted puede encontrar un humanismo cristiano, quizás puede encontrar un humanismo también con otras líneas ideológicas, ¿verdad? Ese arco siempre da posibilidades de poner cierta intensidad en cada uno de los conceptos que se manejen, pero yo por lo menos invitaría a que lo veamos desde un punto de vista de humanismo, que nos va a abrir puertas efectivamente muy importantes, y yo creo que también podemos hablar del tema sin discusión, que es el tema de los derechos humanos. Derechos humanos para todos, ¿verdad? Y esos derechos humanos para todos vuelve a ser un punto de unión. Son las 2:43 minutos. Usted, le pregunto, doña Linet, es de ideología social cristiana. Correcto. ¿Qué piensa? Digamos, lo que quiero saber es si los principios ideológicos del partido se imponen, digamos, en su estructura mental. Por ejemplo, ¿qué piensa de la participación del Estado en general en la vida de la gente, doña Linet? Bueno, nosotros para comenzar tenemos un principio de subsidiariedad, ¿verdad? Eso le da cierta diferencia quizás, ¿verdad? Para ciertas visiones también. Pero yo creo que en este momento, Randall, vamos a ver, el Estado para comenzar debe dar un buen servicio. El Estado además está precisamente a la orden de los ciudadanos. El Estado además debe responder a cabalidad con todas sus obligaciones, sus deberes, etcétera, y recordar que en todo caso los funcionarios públicos están autorizados a realizar únicamente aquello que la ley les posibilita, ¿verdad? Y creo que eso que marca también, bueno, un Estado que debe responder al marco legal, obviamente, en que está. Por lo tanto, la solidaridad debe estar presente. Por supuesto, la priorización debe estar presente. Por supuesto, llegar y llevar de alguna manera ese apoyo a aquellas personas que requieren algo más que los efectos propios del desarrollo, sino que requieren que se les abra oportunidades, el Estado también tiene que hacerlo, ¿verdad? Esas son tal vez algunas de las visiones que podríamos marcar como distintas. Nosotros de alguna forma creemos en un Estado fuerte, pero un Estado fuerte en el tanto y cuanto sea eficiente y sea efectivo con su labor. En fin, eso es parte del planteamiento que se hace. Sí, me llamó mucho la atención porque efectivamente, digamos, la gran característica del socialcristianismo es el papel subsidiario del Estado, que es justamente, digamos, hay una libertad
mercado, por ejemplo, en lo económico, y el Estado solo ingresa cuando hay distorsiones. Para eso es absolutamente diferente, por ejemplo, a la socialdemocracia, donde hay una presencia mucho más fuerte del Estado. En el tema social, doña Linet, usted es conservadora, es progre, ahora me habló de los derechos humanos, digo, progre viéndolo en positivo, pues yo no sé desde cuándo eso se volvió una crítica, pero ¿usted es conservadora o es progresista? Bueno, es que yo creo que todos debemos tener de todo un poco. Vamos a ver, Randall. Cuénteme la mezcla suya. Vamos a ver, primer punto, tenemos que estar claros de que las sociedades han cambiado, de que la mentalidad de las personas varía, de que las expectativas también cambian, nada está escrito en piedra y todo necesariamente amerita revisión, amerita remozamiento, amerita dar respuesta a los requerimientos, porque si nosotros no podemos conjugar eso, entonces, Randall, estamos en un serio problema, inclusive como Estado, ¿verdad? Esos cambios necesariamente nos deben acercar a nuevas alternativas si nosotros pensamos en el trabajo, si nosotros pensamos, por ejemplo, en los derechos de las mujeres, tema fundamental desde mi óptica. Esos derechos de las mujeres no podemos verlos como que se quedaron estáticos, no, obviamente estos van evolucionando, estos van creciendo, y también no solamente el tema de los derechos, sino los riesgos también de las personas, ¿verdad? Cualquiera sea esta su condición, cualquiera sea su situación. En lo social, Randall, a mí me parece por eso que esa mezcla que usted dice, por supuesto, nuestros principios están ahí y nuestros principios deben estar al servicio de las personas. ¿Qué es lo que se observa ahí? A un ser humano al centro de esas agendas. Un ser humano al centro de la agenda que nos lleva ¿a qué? Precisamente a incidir en las diferentes ramas del quehacer gubernamental, ¿verdad? Pero yo siento que ese ser conservador, ser progresista, etcétera, no puede llevarnos a radicalizar cosas. Eso es lo que yo siento, Randall, y me parece también que necesariamente lo que debemos es buscar esos puntos comunes de los que hemos venido hablando en todo este rato. Uh-huh. Y me parece también que el problema está en que a veces etiquetamos mucho, y cuando etiquetamos mucho tenemos un serio problema. Una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que requiere de inclusión, en muchas ocasiones, pretendiendo ser incluyentes, lo que estamos siendo es excluyentes en realidad, ¿verdad? Entonces creo que esa quizás es parte de esa amalgama de cosas que debemos observar. Creo también que cuando abrimos o cuando vemos esas ideologías que antes estaban tan inamovibles, si vamos revisando, cada uno de los partidos va encontrando también un mayor marco que se hace ahí presente, ¿verdad? Y creo, por lo tanto, que esa misma diversidad requiere, por lo tanto, flexibilidad. Sí, yo no le encuentro caso, por ejemplo, a preguntarle a precandidatos hoy qué piensan del matrimonio igualitario, por ejemplo. Ya eso es un tema, porque ahí me están diciendo Juan Carlos Morales, pregunta de matrimonio igualitario, ¿para qué? Ya está decidido, eso no es un tema de discusión, el país ya decidió y está vigente. Si hay otros temas, Juan Carlos Morales dice, ¿el aborto libre, doña Linet? ¿Qué le parece ese tema? No estoy de acuerdo en el aborto libre, pero yo quiero ahí conversar algo, Randall, clarísima de mi posición, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en el aborto libre, pero creo que estos son temas que no deben entrar en esos sí y esos no, que nuevamente, insisto, radicalizan. Uh-huh. Creo firmemente en que nosotros debemos revisar qué es lo que también debemos como Estado ofrecer. Me parece que hay un acompañamiento necesario, me parece que hay que ayudar en muchas ocasiones a muchachas, por ejemplo, que quedan con su embarazo y que pueden eventualmente ver afectada
su carrera, por ejemplo, y que en muchas ocasiones esto la detiene de alguna forma. A veces cuando de una vez entramos a señalar entre sí y el no y radicalizamos cosas, dejamos de observar que en esa parte social que usted hablaba, tenemos ricas posibilidades para hacer esfuerzos y tener como resultados entonces cosas mucho más, digamos, armoniosas inclusive, ¿verdad? Eso es lo que a mí me parece. Yo entiendo eso, créame, y entiendo los matices y los grises. Lo que pasa es que quien ocupe la presidencia, si a usted le toca ocuparla, doña Linet, y cuando la ocupó interinamente incluso, en las ausencias de don Abel, entre 2012 y 2006, hay decisiones que solo tienen sí y no. Y usted puede atender todos los matices, ¿verdad? Pero a los gobernantes se les exige posición. Por eso, si yo le pregunto aborto libre, usted me dice, no, hay un montón de detalles que quedan ahí flotando, ¿verdad? Y que podríamos encargarnos de esos detalles, pero tiene claro que el aborto libre no, usted no cree en el aborto libre. Pero, por ejemplo, el aborto en caso de violación, ¿lo cree doña Linet? Es que, Randall, vamos a ver, si nosotros partimos, yo soy abogada, Lo sé. Además soy abogada, sí, tengo un asunto de posiciones que además tienen que ver con esto. Vamos a ver, yo siento que a hoy tenemos claridad de cuáles son los temas que se posibilitan. Sabemos en el caso del aborto cuál es el marco legal que tenemos, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que en este momento suceda tiene efectivamente que establecerse dentro de ese marco normativo, ¿verdad? Uh-huh. Ese tema que usted menciona, por ejemplo, sobre el aborto en caso de violación, es un tema que se ha conversado de alguna forma y que yo lo que veo igual también como un tema que lamento es que siempre se haga nada más cuando se está en momentos como cruciales, ¿verdad? En momentos así como muy... y no se abra espacio a conversar, a escuchar perfectamente las muchachas con sus diferentes posiciones, y no solamente ellas, ¿verdad? O sea, me parece que hay posiciones que lo que quieren es entrar a discutir el tema. Lo entiendo, pero soy respetuosa, ¿perdón? Lo entiendo, doña Linet, pero ¿usted qué cree? No, yo no creo en el aborto libre, y en el caso de violaciones, yo creo que tienen que buscarse alternativas para las muchachas para que ese embarazo no se vea afectado. Okay, que no sea aborto. Entonces, otras alternativas, yo podría interpretar de eso otras alternativas porque no estoy de acuerdo con el aborto. En casos de violación, sobre la marihuana recreativa, usted que viene de la policía además. Randall, no. Vamos a ver. Yo lo que siento acá es una cosa, nos estamos yendo en algunos momentos en la sociedad hacia temas como estos, bueno, la marihuana recreativa, ¿es buena, es mala? ¿Por qué no comenzamos a analizarlo abiertamente? Yo creo que hay temas que necesitan ponerse a revisión. Vamos a ver, ¿por qué lo señalo? Porque, Randall, en lo que nosotros continuemos, sea la marihuana, sea en un momento determinado algún otro tipo de elemento, que como alguien decía, bueno, entonces con el cáñamo, entramos con el cáñamo y después seguimos con otro tipo de cannabis, decían. Yo creo que eso, o sea, hay temas que deben conversarse porque van causando presión a nivel de país, ¿verdad? Van causando presión a nivel de país, y lo cierto es que hay un consumo que se da en el país, y resulta que queremos voltear nuestra espalda y dejar de observarlo. Esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo antes. ¿Por qué no pensar entonces en revisar cosas? No quiero decir con esto que yo estoy de acuerdo con el tema de drogas y con... No, por supuesto que no. Y también estoy clara en los problemas sociales que esto causa. Y también estoy clara que en muchas ocasiones los consumos se van incrementando, pasando a otro tipo de
sustancias, por ejemplo, y eso lo que es un generador al final, por ejemplo, de violencia, de incremento de delitos, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que a veces debemos de alguna manera, romper esto de decir el sí o el no. O se hace esto o se rechaza de plano, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos en la sociedad situaciones que se están presentando. Sí. Entonces, a veces, Randall, debemos tener también cuidado con eso, ¿verdad? Con las diferentes capas que se le van poniendo. Pero, doña Nina, entiendo, pero alguna gente ahí la está calificando, y se lo digo con todo respeto, yo lo he sentido en un par de ocasiones también, digo, como tibia, como que no me dice nada para no comprometerse en eso en específico, porque le preguntaré otras cosas, hay unas económicas, hay otras sociales, hay temas de mujer, hay temas de seguridad, que ya voy a eso, pero si usted le está pidiendo a la gente que alguna se sume a su proyecto, yo creo que es muy transparente decirles, bueno, yo creo en esto, no creo en esto. ¿Por qué la diferencia? No para radicalizar, sino para saber si en un gobierno suyo usted impulsaría una agenda en lo particular o si no tendría problema en que otros la impulsen, pero usted no, o de plano bloquearía una iniciativa de este tipo. Y se lo digo, doña Linet, con todo respeto, justamente para que no nos vayamos, digamos, en evasivas. En el tema, entendiendo todos los matices que me ha hecho en el tema de la marihuana recreativa, ¿usted está de acuerdo en que se legalice? No, así en este momento no, para nada. No. Okay. Yo lo que le planteo, Randall, es lo siguiente, ¿no? Y en todo momento, sin evasivas, he dado mi respuesta sobre mi opinión personal, sobre mi criterio. Pero a la vez, insistir en que hay temas que nosotros como sociedad debemos comenzar a revisar, ¿verdad? Porque no podemos cerrar, no podemos cerrar los ojos a que hay algunas cosas que ya merecen entrar en líneas de discusión, ¿verdad? Porque se están dando, porque ahí está. Lo cual no quiere decir que eso tenga que ver con mi posición. Mi posición es clara y se la he señalado, ¿verdad? Ok. En temas laborales, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con las convenciones colectivas? Yo creo que tenemos acá dos asuntos igual, y es que no es evasivo. Vamos a ver, la convención colectiva está regulada por ley. La convención colectiva no puede llevar abusos. Eso lo rechazo absolutamente, ¿verdad? No puede ser que hayan convenciones colectivas que lo que hagan sea distorsionar el tratamiento que se le da a un funcionario según la institución en la que esté. Sí, está bien, es una herramienta, estoy de acuerdo con usted, es una herramienta legal, pero no es una obligación. Es que un gobernante podría señalarle a las instituciones, por ejemplo, doña Linet, bueno, no renueven ninguna. Ok, vamos al Ministerio de Trabajo, no renovamos, y que a eso me refiero. Si usted dice, bueno, no, si yo fuera presidente de la República, entonces le pediría a las instituciones, por favor, no renueven ninguna convención colectiva y vamos al proceso legal que está permitido en la Constitución. O si más bien usted diría, bueno, no, yo seguiría promoviendo las convenciones colectivas, pero teniendo cuidado de lo que se negocia. Por ejemplo, ahí hay dos posiciones. ¿De cuál está más cerca? Bueno, yo en este momento de todas formas no promovería ninguna convención colectiva que pueda traer ni un centavo más de carga a una carga fiscal que ya es suficiente, ¿verdad? Está rebasada inclusive. Entonces, en realidad no, es un tema que me parece, en el tanto que legalmente aparece ahí, que es un instrumento y que me parece fue creado para aquellos momentos en que el país pueda hacer frente. Esta no es la situación, Randall. Me parece que en este momento no existe ninguna posibilidad. Lo vimos ahora, esta última que se negoció, y que inclusive cuando se negoció nos dimos cuenta después de una negociación y en momentos de crisis como las que nos encontramos, pues es imposible llevarla a cabo. Claro, pero por ejemplo,
no sé, sería amiga de una solución que pase por decirse, bueno, señores, respetemos los vencimientos, pero una vez vencidos, no renovemos. ¿Es amiga de una posición así o le parece muy radical? Yo siento que no, Randall. Yo siento que si lo que estamos tratando es de llegar a una cierta justicia también laboral, creo que esas convenciones hay que revisarlas. Vamos a hacer un hincapié en esto. Una cosa es la convención colectiva, que lo que nos permite es, por ese instrumento, reivindicar algún tipo de derechos laborales, ¿verdad? Que es una posibilidad, que nos permite además llevar una mejor situación, un mejor estado, etcétera. Y otra cosa, como les decía, lo que se nos escapa y se constituye en un desequilibrio y además de eso una desigualdad. Uber, ¿qué haría con Uber? Bueno, Uber yo creo que hay que regularlo desde hace mucho rato si va a estar funcionando. O sea, si las cosas funcionan, Randall, tienen que estar reguladas. O sea, lo que está muy mal es que tengamos Uber desde hace, no sé, 5 años, creo más o menos, 5 o 6 años, y en este momento seguimos sin una regulación. Entonces, eso está muy mal. O sea, vamos a ver, tenemos una plataforma que en este momento genera no solamente una gran cantidad de recursos, sino que está operando en lo que yo llamaría una franja que inclusive corresponde al Estado desde todo punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. Si nos vamos a los taxis, por ejemplo, son precisamente concesiones lo que hay. Y en el caso de Uber resulta que sigue dándose sin mayor regulación al respecto. Eso no estoy de acuerdo. Claro, pero por ejemplo, aquí arriba en regulación están los taxis y aquí abajo están los Uber, ¿verdad? Que no tienen ninguna regulación prácticamente. ¿Cuál ve usted la solución? ¿Bajamos los taxis aquí? Es decir, liberalizamos un poco el servicio de taxi y los igualamos, o taxericiamos los Uber y los subimos a las exigencias, porque como buena abogada sabe que los hechos preceden las leyes, es decir, ya Uber está. Es imposible desaparecerlo. Ok, hay que regularlo, pero ¿hacia dónde lo regulamos? ¿Hacia exigirle lo mismo que los taxis o le bajamos la exigencia a los taxis y lo dejamos con los Uber? Es que yo creo que ahí lo primero que hay que recordar es que ese es un servicio que se debe prestar a favor de la ciudadanía. ¿Cómo lo regulamos? Tenemos que regular ambos pensando precisamente en el servicio que se está brindando a esa ciudadanía, ¿verdad? Ese tiene que ser para mí el punto. Ese es el punto. Usted no hace tal vez mayor cosa si usted coge el taxi y usted dice, ok, vamos a regularizar un poco. Bueno, ¿por qué son las regulaciones también, Randall? No todas son por un aspecto propiamente de empatarlo con los taxis o no. O sea, aquí el problema es que a veces se nos olvida para qué es que están las cosas establecidas, y estas están establecidas precisamente para un servicio que brinda. ¿Qué piensa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Está de acuerdo en que es necesario? Bueno, Randall, al respecto yo diría lo siguiente. Estamos claros de que el fondo, vamos a ver, al fondo necesariamente debemos llevar como país una propuesta que sea viable, una propuesta que responda efectivamente al tema de las necesidades que el país tiene. Sin duda alguna, tenemos que pensar de que en situaciones de crisis en muchas ocasiones los créditos se hacen necesarios. Yo lo que creo es que acá nuevamente se falla, 1, en la forma en que se ha hecho, 2, el no llegar a buenos acuerdos a nivel de la Asamblea Legislativa, y me parece también que en el punto 3 hay cosas que se están dejando al descubierto, ¿verdad? Entonces me parece que está incompleta la posición. Así es que siento que todavía le falta camino por recorrer. Gracias a Juan Carlos Morales, que dice, dame mi crédito a las preguntas que le hiciste. No tenía una, Uber no la tenía, Juan Carlos, esa es tuya. Todo el crédito a Juan Carlos Morales, que me la sopló ahí a través del Facebook Live. Su propuesta en seguridad, ¿qué hacemos? Porque efectivamente cuando usted sale del OIJ,
la tasa de homicidios era 6.1 por cada 100,000 habitantes. Hoy es muy superior, bueno, hoy es superior a 10. ¿Cuál sería su propuesta en ese tema que no tengo duda en la que usted es experta, doña Linet? Bueno, vamos a arrancar de la visión que tengo del tema de seguridad. La visión que tengo es una seguridad integral. Me parece que a esto hay que sumarle un concepto que es precisamente el de seguridad humana. Creo que tiene que trabajarse de manera coordinada absolutamente, sector social con el sector de seguridad también, y el sector económico no puede estar ausente. Lo que tenemos nosotros en manos, Randall, ya no es un asunto que puede quedarse única y exclusivamente dentro de la esfera del Ministerio de Seguridad Pública, en lo que respecta a la parte preventiva, y en la parte represiva. Lo cierto es que tampoco podemos pensar que las policías represivas, en este caso el organismo de investigación judicial, la Policía de Control de Drogas, sean los muros suficientes para enfrentar esto. Este es un problema que yo considero es uno de los problemas mayúsculos que se tiene, y que además, si continúa en esta línea de crecimiento, Randall, estamos golpeando también uno de los elementos de ingreso mayor que provienen precisamente del turismo, ¿verdad? Esto, si lo queremos ver inclusive como una situación no solo de afectación de la ciudadanía en el tema exactamente de la seguridad, de la tranquilidad, del bienestar, etcétera, sino que, como podemos ver, hay otra serie de actividades que se estarían golpeando. Le pregunta la colega Marianela Cordero si usted tiene redes sociales, que es que la estaba buscando y no la encuentra. Vamos a lanzar unas redes sociales en estos días, Randall. Ahí me dio la respuesta que le hice en la primera pregunta. Si va a ser precandidata o no, de ahí sí, ya tienen todo. No. Es más, ¿sabe qué vamos a pedir para comenzar? Cuénteme. Que nos ayuden con todas las firmas que tenemos que recoger, por ejemplo. Randa, ¿Cuántas firmas tiene que recoger? ¿Cuántas firmas tiene que recoger? Hay que recoger 1,000 firmas. 1,000 firmas para inscribirse. Para inscribirse, sí. Bueno, pero esas las tiene de fijo. Muchas gracias, en serio, no estoy siendo brocha, créame que yo no soy brocha con los invitados. No, yo sé que no. Pero digo, no son tantas. No, en realidad no, yo siento, si lo hacemos inclusive por cantón, estamos hablando como unas 15 firmas por cantón. Imagínese. Sí. No, ya usted está inscrita, lo único que le falta es inscribirse. Vamos a ver, Randall. Ya tienen redes, tiene propuestas, tiene visión, y digo, las van a lanzar en los siguientes días, doña Linet. O sea, voy a citar a alguien que usted y yo conocemos, pero si camina como pato, hace como pato, y no me acuerdo cuál era la otra, es un pato. Usted va a ser precandidata. Bueno, vamos a ver, y si queremos tener esa visión. En estos días, por ejemplo, en las reuniones estas que hemos tenido, también observando temas que resultan temas muy importantes, ¿verdad? Cuando Luis Fernando Solís, por ejemplo, estuvimos observando temas que corresponden a la zona norte del país, con algunas dirigentes, por ejemplo, doña Catherine en zona sur también llegamos a puntos importantes que nos permiten inclusive a nivel práctico tomar algún tipo de posición en un momento dado. En realidad, Randall, hay cosas que tal vez usted de momento dice, bueno, es que está evasiva. Siento que estamos en una etapa también constructiva, y si esto continúa así, pues vamos a ver, yo no quiero arrancar sin tener también ideas concretas que plantear, y me parece por eso que tal vez hay algunos temas que vamos a tener que verlos en el conjunto de elementos que podríamos estar formulando. Está bien, entiendo eso. Pero ¿cuándo va a anunciar su precandidatura? Yo esperaría, Randall, nada más. Vamos a ver, es que yo soy así, el problema es ya quizás en una línea personal. Aún me falta algunas reuniones con dirigencia de un par de provincias, y una vez que concluya con este recorrido, creo que estaríamos
poniendo fecha para dar a conocer esa decisión. Que será pero la inscripción. Lo que yo quiero alguna... quiero ser respetuoso, pero también quiero ser claro, doña Linet. Digamos, yo esperaría que tenga esa reunión y que me anuncie cuál fecha se va a inscribir, porque me parece que la decisión está. Bueno, Randall, es que también sabe qué es lo que pasa, que yo sé que usted lo que quiere es que yo le diga así, vea, yo me voy a inscribir, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero que me diga es si voy a ser precandidata, después le aviso cuando lanzo la precandidatura. Yo se lo pongo así, quiero ser precandidata, me parece que hay una serie de elementos que todos se están conjugando, pero cuando ya de manera clarísima, o sea, en lo anterior no tengo duda, cuando lo haga público será cuando tenga esos equipos de trabajo ya listos para dar el banderazo de salida. Es que, Randall, vamos a ver, hay una particularidad que sumar acá. Al momento de que se elige el precandidato de la agrupación, ese día también está el proceso de distritales. Los procesos de distritales precisamente es para seleccionar los representantes por distrito, de ahí se va a las cantonales, de ahí a las provinciales, de ahí a la nacional, se pasa a seleccionar los diputados, etcétera. O sea, de ahí salen las autoridades, digamos, del partido. En fin, es un proceso grande el que está al lado. Y bueno, lo cierto es que yo tengo 3 semanas de haber llegado a ese proceso. Entonces, obviamente, sí debo decirle, muy contenta con la respuesta de la gente. O sea, yo me sorprendo porque tenemos muy poco tiempo, pero hay algunos compañeros que tienen mucho más tiempo, pero muchísimo más tiempo, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero terminar, por eso le digo, con esos elementos que necesariamente hay que hacer. Yo apostaría al aguinaldo a que va a ser precandidata, pero no importa, esa es decisión mía. ¿Qué piensa de Recope? ¿Abriría el monopolio Recope? ¿Cerraría Recope? ¿Qué haría con Recope? Bueno, es que de todas formas el problema es que tenemos instituciones que ya se están como desnaturalizando, ¿verdad? Aquí la gran decisión es, si lo que queremos es continuar con esta institución, bueno, ¿cuál va a ser entonces la función que va a cumplir? Randall, yo siempre pongo como ejemplo lo que pasa con la Fábrica Nacional de Licores, por ejemplo. Pues yo no tengo total claridad qué porcentajes o de qué forma se está manejando en este momento, eso no lo he revisado aún, ¿verdad? Porque no lo he revisado. Ando más haciendo una labor distinta en estos días, pero vamos a ver, son instituciones que en ocasiones lo que están es prácticamente llevando recursos a otra que está casi disfuncional, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí hay que hacer efectivamente una buena revisión. Igual que lo decía en una ocasión, no se trata de que esto concluya, como dicen, vendiendo las joyas de la abuela, ¿verdad? Y vendiéndolas mal, porque de eso no se trata. O sea, me parece que todas las cosas en su justo asunto, por una cuestión muy sencilla, Randall, son instituciones que tienen dueño. O sea, sus recursos tienen dueños, sean estos un edificio, como sea un lote, como sea una propiedad inmensa, lo que quiera que sea, tiene dueño y es el pueblo. Todos nosotros somos dueños de eso. Entonces me parece que ahí lo que hay que tener cuidado es, van a hacer un cierre institucional, que tampoco tiene por qué ser sinónimo de despidos, no siempre es así. Fíjate que yo el otro día hablando con un grupo, como lo he estado haciendo todos estos días, hablábamos un poco, por ejemplo, toda esta tramitología excesiva, de toda esta cosa que no para, ¿verdad?, para hacer algún proyecto nuevo, por ejemplo. Bueno, se supone que además de las regulaciones que hay, no hay personal, pero resulta que otras instituciones puede ser que sí tengan personal en este momento como para poder trasladar a ese tipo de labor. Entonces yo creo que el gran problema es que el Estado ha sido un patrono pésimo. Al final eso es, un pésimo patrono. Pero usted está consciente, y se lo digo también con todo respeto, está consciente de que hoy, si alguien no escuchó la entrevista, yo salgo de aquí dentro de un rato, y me dice, mira, ¿qué dijo doña Linet del Recope? Que va a revisarla. ¿Qué dijo doña Linet de las comisiones colectivas? Que va a revisarlo. ¿Qué dijo? Va a revisarlo. Digo, sí, la vamos a revisar, pero ¿qué haría usted? ¿Es amiga más de cerrar el monopolio,
de que Recope tenga una participación en el mercado, no importa, como empresa estatal participando del mercado. ¿Hay alguna posición o realmente no sabe qué hacer aún con Recope? Pues no es que no sepa qué hacer, pero yo le voy a decir una cosa. Mi planteamiento de revisar es mayor que lo que se ha venido haciendo. ¿Y cuál es? Es que revisar es muy amplio y muy etéreo. Se revisa para tomar determinaciones. A mí me parece que una institución, para que exista y subsista, tiene que no solo, tiene que tener una justificación de ser. Si esa justificación se pierde, si se desnaturaliza una institución, ya pierde su razón de continuar, ¿verdad? Eso es así. Pero, le repito, ¿por qué digo revisar? Primero, Randall, porque efectivamente tengo mis posiciones, pero dentro de estas ninguna que me lleve a tomar posiciones a la ligera, a la rápida, ninguna. Pero sí le digo algo, señalar que hay que revisarlas es más que lo que se está haciendo en este momento. Vea qué lamentable. Realmente se está revisando qué está pasando con todas las instituciones, porque a veces lo que se dice es, bueno, hay que cerrar tal cosa, y dónde está el estudio, dónde está todo eso está. Muchas de esas cosas están y algunas hasta están engavetadas, pero no se está haciendo como corresponde. Eso es lo que yo siento, porque me parece además, Randall, que la situación del país no está para sostener costos que no se justifiquen, ¿verdad? Doña Linet, permítame ir a la pausa comercial, regresamos, le doy un minuto de tiempo para que cierre, por supuesto, claro. Hoy, y después siempre el invitado escoge la canción, entonces vaya pensando con qué canción quiere cerrar el programa. Son las 3:18, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. La radio de Costa Rica, 3:25 p.m. Gracias por estar con nosotros. Doña Linet Saborío nos acompañó hoy. Por ahí encontré una cuenta en Twitter que ya le voy a decir cuál es, para ver si es esa. Linet 2022. Claramente no es la personal, pero supongo que es la que van a lanzar. Doña Linet, le doy un mensaje para que usted se despida a los oyentes. Muchísimas gracias, Randall, por el espacio, y a todos, pues, no solamente el saludo y el gusto de estar acá, sino también, yo creo que un llamado muy especial a que nos pongamos a dar seguimiento especial a lo que sucede con nuestro país. Ese llamado un poco en línea de tratar de unirnos, efectivamente, cualquiera sea la posición que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que es importantísimo que recordemos que una democracia se construye cada día, y que en este momento el país necesita muchísimo de eso. De mi parte, pues yo estoy haciendo efectivamente un trabajo, y de ese trabajo daré mi resultado en unos días, don Randall. Pero bueno, y en ese momento le voy a quitar otro minuto, pero para hacer un llamado probablemente distinto, cualquiera sea esa posición. Bueno, vamos a ver si sale de esa cuenta que le dije, que encontré en Twitter, que en serio ahí está en Twitter, que es de ustedes, esa. En realidad es un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos que se han metido a hacer cosas, y hay otros pues que no son tan muchachos también, pero no. Los esfuerzos han salido así. Pero esa sí es la cuenta de la que va a ser suya, es que ahí la están buscando para ofrecerle firmar. Ya, para las firmitas. ¿Sí? Bueno, esas firmas llevan un proceso, hay una serie de muchachos que están poniéndose de acuerdo precisamente para ir a recogerlas, porque aún se hace de esa manera, se hace llevando la papeletita y se firma y tal, y se recoge. Así es que esas son las firmas que van a llegar. Pero si le escriben a esa cuenta, están hablando con ustedes. Sí, pueden hacerlo ahí. Bueno, Linet 2022, ¿qué le dije? Que yo apostaba el aguinaldo. Dígame con qué canción se quiere ir, doña Linet. ¿Qué tal que si no sale esto me quedo con su aguinaldo, Randa? Yo guarde. No, va a salir, yo estoy seguro. Pero ¿con cuál canción quiere irse? Con una que siempre la verdad me llega mucho, y entonces la busco en tiempos en que ando así como con líneas de decisiones,
que canten los niños. Ah, qué buena, nunca la han pedido en Matices, usted sabe. Ajá. Que canten los niños, bueno, ¿le gusta tanto? Que canten los niños, sí, me encanta, realmente me llega, es una canción que me llega mucho, yo creo que es la mayor responsabilidad que tenemos, ojalá que dijera los niños y las niñas, pero bueno, dice los niños y tomémoslo como el Real Academy englobando, y esta es la canción que me encantaría. Luis Aguilé es, ¿verdad? No, no, Luis es Perales. Luis Perales. Correcto. Por supuesto, correcto. Gracias, doña Linet. Muchísimas gracias, Randall, fue un gusto. Igualmente, un gusto volverla a ver. Mañana a las 2 de la tarde en Matices estará la ministra de Planificación, Pilar Garrido, hablando de empleo público, con nosotros. Por el momento, José Luis Perales despide Matices. Que canten los niños y las niñas. Feliz tarde.